Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro hoy con el señor Sebastián Egaña y con el señor Héctor Herrera. También tenemos un invitado, el señor Jair Newman. Jair, cuéntanos a qué te dedicas y cuáles son tus inversiones. ¿Cómo están, muchachos? César, Seba, Héctor. Primero que nada, gracias por la invitación. Encuentro súper entretenida la iniciativa que están llevando a cabo. He escuchado muy buenos feedback de su programa, así que tremenda oportunidad la que me están dando, así que gracias por eso. En cuanto a mí, mira, la verdad es que lo que yo más me he manejado en términos de inversiones hasta ahora en mi corta experiencia laboral es en términos del mercado inmobiliario. Me manejo más en inversiones de activos reales que en lo que se conoce como renta variable y renta fija, y es lo que me mueve al final también y es en lo que he trabajado, así que feliz de poder contarles un poquito más en detalle de eso a lo largo del capítulo. Mira, en términos de inversiones generales, sí, tengo inversiones. Desde mi primer año de trabajo, más o menos, que empecé a invertir, cuando empecé en el fondo a juntar un poquitito de capital. Pero ninguna de mis inversiones ha sido el mercado inmobiliario propiamente tal, y las razones son variadas. O sea, al final, primero que nada, tenía que ganar un poquito de experiencia en esto, que es lo que he ido haciendo a través de mis años de trabajo. Y segundo, hay términos de plazo también, de por qué no lo he hecho, pero sin duda es un tipo de inversión, un tipo de activo que me gustaría tener en mi portafolio, porque creo que tiene características que no tiene ningún otro tipo de activo. Oye, como para introducir yo tengo una pregunta antes de que sigamos avanzando, que me causa curiosidad, porque hemos tenido acá Felipe, que era analista de estudio, teníamos acá tuvimos a Javier Pazán en su momento, que era emprendedor, y me gustaría preguntarle a Jair, ¿por qué el mercado inmobiliario y por qué no quizá otra área de la finanza o alguna otra área del mercado laboral? ¿Por qué me metí a trabajar en el mercado inmobiliario, decís tú? Sí. Ya, mira, todo partió casi que por coincidencia. Cuando estábamos en la universidad todavía, yo me acuerdo haber estado en las muy útiles clases de chino, súper ligado a lo que es la ingeniería comercial, y me escribió un primo que tengo, que me dijo, supe que estabas buscando práctica para mi práctica profesional. Y le dije, sí, primo, estoy buscando práctica, tú que te manejas ya todo el mundo de los negocios, ¿qué recomendación me puedes dar? Y me dijo, ¿te interesaría hacer tu práctica en una inmobiliaria? Yo nunca en la vida había tenido ningún tipo de relación con el mundo inmobiliario, no sabía de qué se trataba. Y me invitó a hacer la práctica en una inmobiliaria. Y ahí desarrollé la práctica completa y me gustó tanto la industria y esa empresa en particular, así que saludo a Inmobiliaria Araucana, que terminé trabajando part-time mientras sacaba el magíster adelante. Trabajé part-time ahí todo el 2017 y una vez terminado el año, agradecí a todas las personas involucradas y ya me puse a buscar pegada de manera formal, donde se generó una bola de nieve que siempre era ligado a este rubro. Perfecto. Pregunta, ¿qué tiene este rubro, Jair, que encuentras que no tiene otro? No sé, por ejemplo, estábamos hablando antes que, por ejemplo, cubre inflación. ¿Está hecho para un tipo de consumidor? ¿Está hecho para todos? Yo entiendo que hoy día, por ejemplo, existe capitalizarme y varias formas de poder invertir en el mercado inmobiliario. ¿Qué opinas de su sistema? ¿Encuentras que hay otras formas? Si nos podemos explicar un poco más. Mira, hay razones que son desde el punto de vista financiero y otras que son desde el punto de vista no tan financiero. O sea, si partimos, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta industria porque los proyectos son proyectos de larga duración. O sea, al final, si tú te vas a meter en la construcción de un edificio, por ejemplo, para mantenerlo en la renta, estás hablando de un proyecto que tiene una duración de aproximadamente unos 10 años. Entonces, al final, tú, en su minuto como analista, por ejemplo, participaste en todo lo que fue la elección del terreno, el sacado de permisos de construcción, los anteproyectos, todo lo que conlleva eso, y después todo lo que es el año y medio o 2 años de construcción, participaste en todo lo que fue el nacimiento del proyecto. ¿Ok? Y después veis que el proyecto se construye, están las especificaciones técnicas, se hacen las terminaciones, se pone el proyecto en renta, veis cómo se van colocando los departamentos. Al final lo veis como tu hijo va creciendo, tu hijo en el que tú participaste en sus raíces, en su crianza, por decirlo.
¿cachai? Y te emociona un poquito eso. O sea, al final yo creo que no todas las industrias tienen esta característica que te da como una sensación al final de pertenencia, de que, pucha, es un proyecto en el que tú participaste. O sea, yo hoy en día de repente voy por la calle y digo, chuta, mira, le digo a mi polola, por ejemplo, le digo, oye, mira, en este proyecto yo participé cuando estábamos haciendo las negociaciones para ver si comprábamos otra de las casas para agrandar el terreno, ¿no? Y mira, ya está terminado, ya está listo, todo vendido. Como que al final igual te da como esa cuota emocional que no todas las industrias te dan. Y en general, ¿cuánto te entrega un proyecto de eso? O hoy día las compañías, ¿qué retorno están buscando sobre un proyecto inmobiliario? Depende de la cantidad de dinero. Y otra pregunta. Yo entiendo que lo mejor del mercado inmobiliario es que uno puede pagar un mortgage o ya una hipoteca mensual. Y eso también te lo da el financiamiento. Y eso es como la gracia también detrás de este negocio. ¿Hay financiamiento dentro de estos fondos? ¿Se hace con caja? ¿Cómo funciona un poco? Mira, yendo primero a tu primera pregunta en cuanto a los retornos, va a depender tremendamente de qué tipo de proyecto y qué tipo de negocio el que tú estás llevando a cabo. Porque obviamente el retorno depende del riesgo que vayas a tomar. O sea, tú tenés desde proyectos que tienen un riesgo muy bajo, que es, por ejemplo, comprar un edificio completo, ya desarrollado, ya construido, ya terminado, para colocarlo en arriendo. Eso tiene un riesgo bajo, porque te quitaste el riesgo de construcción, te quitaste el riesgo de permisología, te quitaste el riesgo de plazos. Tu único riesgo al final es la comercialización del edificio, o sea, en el fondo que se vayan colocando los arriendos, sea de oficinas, sea de locales comerciales, sea residencial. Por ende se te entrega un retorno menor, ¿cachai? Un retorno que puede ir entre el 5 y el 6%, ¿cachai? Si tú lo veis desde un proyecto con mayor riesgo, o sea, lo que es la construcción completa de un edificio que no es para el arriendo, sino que es para la venta de las unidades, podría exigir de repente retornos depende del país también el que estáis viendo, pero retornos sobre el 13%, sobre el 15%, y más altos incluso. Ahora, si queréis me repetís la segunda pregunta. El tema del financiamiento, que por ejemplo algo súper importante o que llama la atención es poder, no sé, generar gran cantidad de capital a través de pagos mensuales de una hipoteca, por ejemplo, o un mortgage. Entonces, los fondos se están financiando, tú recomiendas entrar con financiamiento. Claro, siempre es bueno dejar un buen pie, pero ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es tu visión sobre esos instrumentos? Mira, yo quizás mi visión no va a ser la más objetiva del mundo porque yo trabajé en fondos inmobiliarios, pero yo siempre voy a recomendar a que si una persona tiene la opción A, oye, la señora Juanita juntó ahorro de toda su vida y se va a comprar 3 departamentos para ponerlos en arriendo, por ejemplo. O opción B, con esos mismos ahorros que tiene, comprar cuotas de un fondo inmobiliario. Yo siempre voy a recomendar comprar cuotas de un fondo inmobiliario, y por muchas razones, pero la principal y la menos técnica, por decirlo, es por un tema de diversificación. ¿Y por qué te lo digo en ese sentido? Llevémoslo al caso más básico. Si tú compras 3 departamentos completos, son tuyos, un departamento que no se esté pudiendo arrendar y ya es 1/3 de la rentabilidad que estáis perdiendo, asumiendo que son departamentos iguales, que se colocan al mismo precio, etc. Es 1/3 de la rentabilidad que estáis perdiendo mes a mes. Si tú compras cuotas de un fondo, en vez de tener 3 departamentos, vas a tener muchos pedacitos chiquititos de muchos departamentos, ¿ok? Entonces, si un departamento de los 150, 500, 1000 que están en tu portafolio, si un departamento no se arrienda en un par de meses, es muy poco lo que te pega. ¿Me entendí? Es muy poco lo que te pega. Entonces, al final, en términos de diversificación, siempre va a ser más conveniente meterte a un fondo. Y eso lo puedes ver en términos de la industria inmobiliaria, en términos de la industria accionaria, en términos de la industria de renta fija. Un fondo te diversifica más que instrumentos por sí solo. Una pregunta, solamente quiero entender, ¿cuánto le cuesta a la señora Juanita comprar un fondo? Hablando X, no sé, me va a salir, yo entiendo que hay administradoras de fondos que te cobran 20% por tomar una posición dentro de un fondo. ¿Esto es lo mismo? En definitiva, entrar y salir de un fondo... Depende mucho el tipo de fondo que sea. Hay fondos que te piden como inversión mínima 1000 UF, hay fondos que te piden como inversión mínima 10.000 pesos. Hay fondos que tienen entrada y salida constante, o sea, tú puedes rescatar un martes y recibir tu plata un miércoles. Los fondos inmobiliarios en general, obviamente el rescate tiene una duración un poquitito más larga, y hay fondos que tienen ventanas de salida, o hay fondos como el de Independencia, que es un fondo inmobiliario de Estados Unidos muy grande, o sea, que tiene inversión en Estados Unidos, que es tan grande que transa en bolsa, entonces tú puedes comprar y vender tus cuotas en el mercado secundario. Para invertir en fondos inmobiliarios, lo más común es que sea a través de administradoras de fondos, de AGF, como se le conocen, y hay varias, o sea, pueden ser bancos que tienen su área de banco de inversión, como el Banchile, como el Santander, como el Vice, o pueden ser a través de administradoras de fondos propiamente tal, como es la Reinvial.
en empresas internacionales, pueden invertir en el Fondo de Independencia, pueden invertir en el Fondo de Asset Chile, que tiene fondos de multifamily, por ejemplo. Hay distintas herramientas o distintos lugares donde poder partir con este tipo de inversión. Yair, y como aterrizando un poco más el tema y aprovechando que ya hayas hablado un poco de la inversión y todo, ¿qué pensáis tú en relación al mercado inmobiliario actual y quizás sobre el momento para comprar o no? Porque claramente, como tú estás diciendo, hay mucha gente que está comprando para invertir ahora, ¿sí? Y tú claramente diste una opinión de que en el fondo para ti es mejor quizás que compren fondos en vez de que se metan a invertir en casas. ¿Por qué? Por diversificación, que tiene mucho sentido. Pero ¿qué pensáis tú sobre el momento que hay ahora, los precios que hay ahora? ¿Qué opinión tenés tú como siendo alguien dentro de este panel que somos nosotros como expertos? Mira, lo primero que hay que distinguir, Seba, yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer una persona cuando quiere meterse en este negocio es ¿qué tipo de inversión es la que quiero hacer y a qué plazo? O sea, por un lado, yo quiero hacer una inversión corta, que es comprar un inmueble apostando a su plusvalía y venderlo, o comprar un inmueble apostando al flujo futuro de mantenerlo en arriendo, y eso al final termina siendo más a largo plazo, y apostar a que el arriendo te paga el crédito hipotecario, o te deja un gap de plata extra, y que después de X cantidad de años, al final el departamento es tuyo y tú lo compraste pagando el pie, porque el crédito hipotecario se paga con el arriendo. Eso es lo primero que tenéis que pensar, ¿ok? Segundo, si te vas por una alternativa, tenéis que mirar al final cómo ha sido la curva de precios, cómo ha sido la curva de tasas de interés, que influye mucho en el término de los precios de los bienes inmuebles, y tenéis que entender al final cómo están los precios de mercado por el sector, qué tanta cercanía tiene al metro, por ejemplo, el lugar que quieres ver. O sea, es importantísimo tener en cuenta que la característica más clave en una inversión inmobiliaria es la ubicación. ¿Ya? Eso es algo que una persona tiene que darle toda la relevancia que merece. Por otro lado, si tú quieres hacer una inversión larga, donde estás apostando al flujo futuro, a la renta, tenéis que entender también que los precios de compra-venta de inmuebles en Santiago, sobre todo, han ido creciendo en una cuantía mayor a como han ido creciendo los precios de arriendo, ¿ya? Y por eso las rentabilidades de los edificios de renta se han ido comprimiendo, ¿ya? Hay espacio todavía en la industria en Santiago, hay espacio en la industria en Estados Unidos, pero en Estados Unidos lleva 50 años, esto acá en Chile de manera profesional, como industria de la renta residencial, lleva 10 años. El negocio de comprar departamentos para mantener el arriendo lleva muchísimo más tiempo, pero desde que se metieron los institucionales en esto lleva 10 años, y en otros países de Latinoamérica está recién empezando. Pero sí en Chile ya se ha visto una compresión de la rentabilidad y es algo en lo que hay que fijarse también. Pero y una opinión así rapidita sobre los precios, ¿qué pensáis tú? ¿En qué sentido? Si son precios burbujados, ¿no? ¿Cómo están los precios hoy día? O sea, se observa que, por ejemplo, en pandemia bajaron muy poco al principio del coronavirus, pero después han seguido creciendo, incluso más de lo que estaban antes. Entonces, ¿tenía una opinión sobre eso, no? Mira, lo primero que me gustaría comentar es que, a diferencia de otros activos quizás un poquito más líquidos, los precios de los bienes inmuebles no tienen movimientos instantáneos, así como post noticia. Ya tienen un lag un poquito mayor, tienen un rezago un poquito mayor, que puede ser de meses, ¿ok? Personalmente a mí me llamó la atención que los precios de los bienes inmuebles no se vieran afectados producto de la pandemia, o se vieran afectados en tan poca cuantía. Yo creo que hay argumentos detrás de los valores que han alcanzado, pero por todo lo que significa la situación política actual del país, se ha vuelto un poco más difícil predecir cómo se puede comportar la curva de precios, a diferencia de hace un par de años, que era posible estimar con mayor precisión cómo se van a mover los números. Oye, y pregunta con respecto a eso, ya yéndonos a un caso extremo muy sensible, ¿tú ves que algún día podría haber un default de compañías de construcción? Entendemos que, por ejemplo, han habido aumentos de deuda, bueno, lo que ha pasado en casi todas las compañías. Entonces, ¿tú ves que alguna compañía, no vamos a decir ningún nombre, pero que esté regular la CMF, pueda caer en default y no hacerse cargo de sus promesas? Espérate, Yair, dame un segundo. Héctor, explícate lo que es un default o no, porque... No, perfecto, caer en default es caer en cesación de pago. En definitiva, por decirlo de alguna manera, no va a poder declarar quiebra, no va a poder caer... no se va a poder construir el edificio, eso. Entonces, ¿hay alguna posibilidad que eso exista? Mira, más que porque no tenga la capacidad de pagar la deuda en la que se mete la compañía, o porque, oye, sabéis que al final, dada la situación actual de incertidumbre, nos echamos para atrás por el proyecto, eso no lo veo tan posible. Lo que sí veo que puede pasar es que, dependiendo al final dependiendo de cómo se vaya dando la situación política, social en el país,
se puede producir que las distintas municipalidades pongan muchas mayores dificultades a la construcción de vivienda, ¿ya? O sea, puede haber un retraso o una limitancia mucho mayor para los permisos de construcción. Puede pasar que se dé lo que en el mundo inmobiliario se llama como el congelamiento de los planos reguladores, y eso al final te atrasa los plazos de manera tremenda. O una inmobiliaria que tenía el anteproyecto listo para la construcción de un edificio y a la hora de sacar el permiso de edificación le cambiaron las reglas. Entonces la alcaldesa, tú te referías a Ñuñoa, en Santiago emitieron esas opiniones, de que iban a meterse a revisar todo este tema de los permisos de edificación, porque más encima está el hecho de los que vienen para futuro y los que ya fueron emitidos, que les podrían incluso cambiar las reglas. Pero es que ahí Seba, te corrijo una cosita chica. Lo que pasa es que a los que ya tienen permiso de edificación no les pueden cambiar las reglas, ¿ya? Acá hay una norma dentro del mundo inmobiliario en Santiago y en Chile en general, que es: si tú recibiste aprobación por tu permiso de edificación, tienes 3 años para empezar a construir el edificio, ¿ok? Y si cambiaron las reglas dentro de esos 3 años, tú no estás afecto a las nuevas reglas, a la nueva norma. Pero para mi duda, si tú no vas a construir todavía, para que se renueve tu permiso de edificación, se exige mover tierra, o sea, empezar a cavar el hoyo, por ejemplo. Pero está ese factor de meter pala, por ejemplo. Claro, o sea, en el fondo tú no podés sacar un permiso de edificación que te lo aprueben y hacer un edificio en 30 años más, ¿ya? O sea, tenía esa limitancia, pero hay muchas empresas, por ejemplo, que saben que en tal comuna pueden empezar a cambiar las reglas, entonces, oye, aprovechemos de tratar de apurar la permisología para tener el permiso. Perfecto. Oye, y por otro lado, vámonos al lado del financiamiento. Entonces, ya nos hablaste un poco desde el otro lado, y me gustaría entender, ¿tú crees que algún día vamos a tener problemas de financiar alguna inversión inmobiliaria? ¿O alguien va a tener algún problema? Entendemos que sí hay un tema de riesgo, pero no sé, por ejemplo, ya va a existir esta regla quizá el próximo año de que no vamos a poder tomar crédito en 2 bancos y va a tener que ser con mutuaria. ¿Nos vamos a ver problemados en este aumento de tasa? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, por un lado, es lo que decís tú, o sea, que al final el aumento de tasas puede influir directamente, o sea, al final las tasas de crédito hipotecario van con una inversión muy a la par, de manera negativa, con la demanda por vivienda, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, puede ser temas de percepción de la gente. La gente, y sobre todo la gente que tiene una alfabetización financiera un poco mayor, no se va a querer meter en negocios riesgosos y en negocios ilíquidos si es que hay incertidumbre, si es que hay una muy alta incertidumbre en el país. Eso también puede influir. ¿Qué es la parte que le juega a favor a esta industria quizás? Es que en Chile existe hoy un déficit de vivienda muy alto, ¿ya? Estamos hablando de 500.000 unidades de vivienda, lo que falta en el país, ¿ya? Acá pueden haber distintos políticos que se estén candidatando a la presidencia que ofrecen en su programa: oye, vamos a subsanar este problema del déficit de vivienda con esta solución. Otro político que diga: mira, el déficit de vivienda lo vamos a subsanar con esto. Puede ser, pero la situación actual hoy en día es que hay un déficit de vivienda de 500.000 viviendas, ¿ya? Y eso además se ve potenciado porque en promedio las personas que viven en cada hogar, en promedio las personas por hogar, es una tendencia que en Chile va a la baja. Antiguamente, hace 20 años, vivían 3,5 personas en cada hogar, hoy en día son 2,8. No es el número exacto, pero estoy tirando números para que entiendan cómo va la tendencia a la baja. Perfecto, y pregunta, y eso se debe a, porque también he estado conversando con gente que realiza, por ejemplo, construcciones para el techo para Chile, ¿eso se debe a términos de espacio que no hay o términos de financiamiento? En definitiva, ¿es el mismo que nos está dando dinero para generar un proyecto o es porque no encontramos los espacios en precios razonables? ¿Qué crees tú? Tiene de todo lo que mencionaste, o sea, una razón importantísima, que además es otro factor que ha hecho que los precios de los bienes inmuebles vayan subiendo, es la escasez de terrenos que hay con buenas condiciones, porque terrenos hay en todas partes, ¿vale? Terrenos hay en todas partes, pero si tú querés poner, por ejemplo, un centro comercial, ¿ya? Necesitas una buena ubicación, que sea una buena exposición, una avenida importante de autos cerca, alta afluencia de público, entonces no te interesa poner un terreno, o sea, un centro comercial en el campo que queda en lugares donde no hay señal de teléfono, donde no hay una carretera cerca, no es atractivo, ¿cachai? Entonces, esos terrenos hay, pero encontrar terrenos que tengan buenas condiciones de constructibilidad, que tengan buena subsanación de permisos. Si tú querés construir un edificio de departamento, por ejemplo, que tenga buenos permisos de altura, buenos permisos de densidad habitacional, eso es lo que hoy en día está muy escaso.
Eso es lo que hoy en día cuesta mucho encontrar y eso es y por eso hoy en día se está pagando mucha plata. Entonces, la inmobiliaria y la constructora trata de, en cierto nivel, pasarle ese costo al cliente final. Y de hecho, incluso como en relación a lo que estás diciendo tú, este efecto de la pandemia que puede también tener sobre las familias, que la gente intente tener casas más grandes también y haya una mayor demanda por metro cuadrado y todo. Una cosa para tener espacio para trabajar si es que llega a cambiar lo que sería la dinámica de trabajo. César, ¿tú no tenías alguna pregunta que querías Sí, yo tengo varias preguntas, pero mis preguntas van por las preguntas que se han hecho actualmente, hasta el momento, son más enfocadas como en el mercado en general, y yo tiendo a pensar más como en el auditor que eventualmente quiere comprar casa o ponte tú para algún tip como para nosotros. Si yo tuviese que empezar a cotizar casa, tú comentabas también que según tú los precios estaban un poco más altos de lo normal ahora. ¿Dónde puedo yo ver esa información? ¿Dónde hay como fuentes para yo poder decir, ¿sabes qué? El precio de las casas está relativamente bien? ¿Dónde hay información histórica? ¿Dónde el ciudadano promedio se puede educar para poder, en el fondo, ir cotizando estos precios? Mira, en primer lugar, si tú quieres ver como especie de series de tiempos que sean amigables para el lector, yo siempre recomiendo unos informes gratuitos que saca GFK Adimark todos los trimestres de cada año. Los saca más o menos como con entre un mes y un mes y medio de rezago. En este minuto debe estar ya hace un rato publicado el primer Q del 2021. Uno busca en Google, informe inmobiliario GFK Adimark, primer Q 2021, te debería arrojar entre los 3 o 5 primeros anuncios de Google el informe de descarga gratuita, y te muestra, esto es netamente para el Gran Santiago. Lamentablemente, no te muestran una visión para todo Chile, es netamente para el Gran Santiago, pero te muestra una serie de tiempo de precios de departamentos en Santiago, precios de casas en Santiago, curvas de demanda, curvas de oferta, superficies promedio, tipologías promedio que más se requieren en cuanto cuando son departamentos, y si ya uno quiere ir a la versión pagada, eso ya se lo subdivide en cómo se comporta cada comuna, lo cual obviamente te entrega mucha más información, pero obviamente por su contraparte eso tiene su costo, que es pagar el informe. Ok, pero bajo la misma pregunta, si yo quiero cotizar un departamento, no sé, en alguna región o en alguna comuna en Santiago, ¿cómo sé yo si el departamento en el fondo o el bien inmueble, no solamente casa o departamento, está barato o está caro? Entonces como que yo me voy como más en la parte práctica. Sí, ya, mira, te respondo tu primera pregunta en cuanto a, ¿dónde yo puedo ver precio y cómo puedo saber si está caro o barato? Mira, acá la plataforma que más se usa en Chile es el portal inmobiliario. Uno se hace una cuenta y puede filtrar, quiero que sea departamento o casa, quiero que sea nuevo, recién construido por la inmobiliaria, o quiero que sea usado. Quiero que tenga desde esta cantidad de metros o hasta esta cantidad de metros, filtrar por precio, filtrar por cantidad de habitaciones, por cantidad de baños, por ubicación, no puede ir viendo en el mapa. El portal inmobiliario es muy útil, tiene mucha información, pero existen otros portales alternativos como TokTok, como Casa Trovit, distintos portales, uno puede buscarlo en Google también. Por excelencia siempre ha sido el portal inmobiliario. ¿Y cómo uno puede saber si está barato o está caro? Mira, si uno quiere, como te dije, invertir un poquitito en esto, voy a pagar la versión más detallada de Adimark o pagar distintos informes. ¿Qué es lo que recomendaría hacer yo? En el mismo portal inmobiliario, uno busca por el mismo sector departamentos o casas que tengan las mismas características que la que estás cotizando tú y ver cómo está ahí más o menos el precio. ¿Cómo lo mediría yo y qué es lo que aconsejo? Que cuando uno se va a meter, sobre todo en departamentos, en la compra de un departamento, no te quedes con el precio absoluto. Este departamento vale 2.000 UF y este departamento vale 2.500 UF y están relativamente cerca, así que me voy a quedar con el de 2.000. Ahí lo que tienes que ver es la UF por metro cuadrado. ¿Ya? Ir al marginal, ir como a la derivada. Porque obviamente un departamento que tiene 30 metros cuadrados más va a ser un poquitito más caro. O un departamento que tiene una habitación más va a ser un poquitito más caro. O sea, todo metro cuadrado construido vale plata. Generalmente en Chile, en los Cyber Monday o en los Black Friday siempre también hay departamentos en descuento. ¿Esos descuentos son reales o no? Mira, depende mucho de la inmobiliaria, ¿eh? Yo no quiero hacerle publicidad gratis ni dejar mal parada ninguna, pero a mí me tocó, sobre todo en mi primera experiencia laboral, ir mucho a salas de venta de los proyectos para evidenciar si los precios que salían en el portal inmobiliario eran los precios finales o no. Es importante que los auditores puedan aprender la diferenciación entre lo que es para las inmobiliarias el precio lista y el precio de venta.
El precio lista es lo que se conoce como el precio que va a publicar la inmobiliaria en el portal inmobiliario, en TokTok. Al final, como bien lo dice el nombre, la lista de precios, ¿ya? Pero el precio de venta incluye un descuento siempre, y ese descuento depende del descuento base que tenga la inmobiliaria en ese momento, depende del pie, del porcentaje de pie que uno ponga para el departamento, depende de la capacidad de negociación que tenga uno, depende de cómo le esté yendo a este proyecto en particular. O sea, uno puede negociar, ¿ya? Pero en promedio, si uno es X persona que no tiene ninguna capacidad extra de negociación, en promedio la diferencia entre el precio de lista y el precio de venta va en un 5%, ¿ya? Y muchas veces lo que hacen las inmobiliarias para los Cyber Monday, por ejemplo, es que tiran un descuento, pero al precio de lista. O sea, si al final te tiran un descuento del 10% sobre el precio lista, uno dice, oh, pero mira, este departamento que salía 10.000 UF, ahora lo están ofreciendo a 9.000 UF. Espectacular. Pero ese 10% no es real. En real es un 5%. Porque hay que compararlo contra lo que sería el eventual precio de venta, no el precio lista. Y entre esos dos generalmente hay un 5%. Perfecto. Oye, entonces ya hemos hablado también de entrar a los fondos inmobiliarios o REITs en Estados Unidos. También tenemos la compra y venta de bienes inmobiliarios, que eso también sería otra forma en general. Y por último nos queda el tema del arriendo o el dividendo que recibimos por tener una propiedad. No sé, Yair, tú manejas algún par de datos, ¿crees que este también es bueno? Yo sé que existen riesgos también que, por ejemplo, te entreguen el departamento malo después del arriendo, que se te desvalorice, que el sector pierda valor. Si nos puedes contar un poco de esta variable. Perfecto. Antes de partir directamente en esto, vuelvo a repetir como lo que había dicho, que uno puede tomar dos bandos. El bando es, oye, yo esto lo voy a hacer por mi cuenta, tengo la capacidad de pago de comprarme 3, 4, 5, 10, si las finanzas lo permiten, departamentos, y ponerlos en el arriendo por mi cuenta o contratar un corredor, etcétera. O meter en un fondo inmobiliario, que sea un fondo de renta residencial, ¿ok? Que siempre voy a creer yo que es lo más conveniente, ¿ok? De partida que hay menor capital exigido o necesario para poder partir con estas inversiones. Este tipo de fondos y este tipo de industria de los edificios para la renta, no los departamentos individualizados, los edificios para la renta, es lo que yo les comenté que se llama multifamily, ¿ya? Esto partió en Estados Unidos hace muchísimos años, partió en Chile hace aproximadamente 10, 11 años, y es algo que está empezando a hacer ruido en Colombia y en Perú en este minuto. En México, por ejemplo, también ya existe, ¿ok? ¿Por qué se le llama multifamily? Porque la idea con lo que te ofrecen el proyecto o una idea de atracción hacia el potencial arrendatario es, oye, acá vamos a hacer actividades, los espacios comunes son espectaculares, vamos a celebrar Navidad todos los vecinos juntos, vamos a hacer un día de cerveza y pizza, o sea, y con espacios comunes espectaculares. Lo que a ti te están diciendo es, tú vas a dormir en tu departamento, pero vas a vivir en tu edificio. Te generan un sentido de pertenencia. Los vecinos somos familia, por eso se le llama como multifamily, ¿ok? Y así se trabaja mucho en Estados Unidos. En Chile yo creería que todavía no se ha dado esa cultura, pero está empezando. ¿Cuáles son las características de los multifamily? ¿Ya? De partida, departamentos en edificios con muy buena ubicación. Acá en Chile el segmento que más éxito ha tenido con esta industria es el segmento C2, C3, porque hay un segmento medio, departamentos de entre 30 a 70 metros, en general tipología con menos habitaciones, mientras más grande sea el departamento, mayor cantidad de habitaciones tengan, se pierde un poquitito de rentabilidad, porque el precio de compra-venta sube mucho más de lo que podría subir el precio de arriendo, si que uno va agrandando el departamento. Y, bueno, otro dato importante es que son flujos para toda la vida, o sea, al final es como un ahorro obligatorio, ¿ya? Tenéis menos riesgo porque, de partida, yéndonos un paso para atrás, al multifamily versus la compra-venta de departamentos, en la industria se le conoce como la analogía de la renta fija con la renta variable, ¿ok? La renta variable en este caso sería la compra-venta de departamentos. Tiene mayor riesgo, por ende tiene mayor retorno, pero tú no sabes qué puede pasar, o sea, te puede venir una crisis económica y los 4 departamentos que compraste y que estabas apostando su plusvalía, no tenés cómo sacártelos de encima, ¿ok? Por otro lado, la renta fija, que en este caso vendría siendo multifamily, no es que tengas una rentabilidad fija, pero como tú recibes el pago de un arriendo, es un ingreso constante que te va entrando en el tiempo. Tiene menos riesgo porque la gente, cuando uno está pasando por una mala situación económica, hay malos ciclos económicos en el país, la gente pierde capacidad de pago, pierde capacidad de compra, por ende deja de comprar vivienda, pero tiene que vivir en alguna parte igual. Entonces ahí es cuando esa gente se mueve al arriendo. La gente tiene que vivir en alguna parte igual. Chile lo que se da es que lo primero que tú pagas con tu ingreso es tu techo. ¿Ok?
Hay una cosa, porque ¿sabéis qué? Yo acá en Rinconada conocí una familia que son, es como un cuento igual, pero va al tema de que tienen colegios, ¿sí? Y ellos se metieron a los colegios, generaron colegios por el hecho de que se dieron cuenta que el Estado estaba subvencionando el tipo de colegio que hicieron ellos, que son este tipo de colegios relacionados como con fonoaudiología, con cabros que tienen como problemas del lenguaje y eso. El Estado te subvenciona y es mucho más fácil entrar que en los colegios en general, por cómo se dio la dinámica que todos sabemos del cambio en los colegios que hubo hace poco y todo, ¿sí? Y en relación a esto mismo, hay una cosa que yo creo que también es súper interesante para esto, que el Estado también está entregando subsidio al arriendo. O sea, de hecho, de por sí está o pagándote el arriendo o subsidiándote los arriendos cuando estáis incluso en los segmentos que tú estás hablando, que lo vuelve mucho más atractivo, ¿o no? Sí, de todas maneras. Mira, a mí personalmente no me ha tocado meterme mucho en la parte de vivienda subsidiada, ni en compraventa, ni en arriendo. Sí es algo que estoy viendo en mi trabajo actual en la industria inmobiliaria en Colombia. En Colombia también existe mucho subsidio por parte del gobierno a la compraventa y al arriendo. Hay un subsidio interesante que se llama semillero de propietarios, ¿ok? Allá, en Colombia. El semillero de propietarios al final lo que hace es, te subvenciona parte de tu arriendo, te exige a ti pagar un porcentaje más pequeño, pero si tú cumples al 100% con las cuotas de tu arriendo durante 2 años, te entrega una facilidad muy grande para quedarte con la propiedad, para poder comprarlo. O sea, al final son arriendos con opción de compra, donde te subsidian el arriendo y si tú cumples con tu parte, te subsidian un porcentaje de la compra también. O sea, incentivan a que la gente se bancarice, incentivan a la gente busque el acceso al crédito, subsidiándolo por la parte del arriendo y luego por la parte de la compra. Y con eso potencian al final que la gente pueda cumplir el sueño de la casa propia, por decirlo. Perfecto. Yo tengo una duda que va, o sea, es una pregunta doble y con esto ya quizá para empezar a ir cerrando el tema. Durante la pandemia, el Banco Central tendió a bajar las tasas de los distintos créditos y hay mucha gente que refinanció su crédito hipotecario para tener como un ahorro y pagar menos interés a futuro. Mi pregunta es si el auditor está todavía a tiempo para poder hacer el refinanciamiento o hay cierto roce con los bancos en este momento para poder hacer financiamiento desde tu punto de vista. Y la segunda pregunta es, ahora actualmente en Chile, ¿es un buen momento para pensar en comprar algún activo inmobiliario? Ya, mira, esa pregunta es para César. César quiere un consejo ahí de si se compra o no casa. No sé si es un consejo, pero también le sirve al auditor. Hay auditores que están pensando en hacerlo. Mira, antes de responder, César, quiero hacer el disclaimer de que aquí las respuestas que te voy a dar son netamente opinión personal, pero no estoy lejos de ser dueño de la verdad. O sea, puedo estar equivocado, la gente puede rebatir. Lo voy a hacer desde mi opinión y qué haría yo, ¿ok? Primero, con la pregunta con respecto a los financiamientos y a la repactación de deuda, yo creo que todavía se está a tiempo. Las tasas todavía están en muy buenos números, muy atractivos para el fondo para poder invertir. La gente que tomó crédito hace 10 años a un 7%, ahora aproveche de repactarlo, sobre todo que salió la ley de portabilidad financiera. Oye, si un banco no te lo quiere bajar, te vaya al banco al lado. Pero la ley de portabilidad financiera generó mucha competitividad en los bancos y donde el que se ve beneficiado ahí es el cliente, el usuario, la persona que accede al crédito. Entonces, de todas maneras, yo creo que esa persona ficticia de la que estamos hablando está a tiempo de repactar su deuda en muchas mejores condiciones, 100%. Y obviamente, como me suele pasar, no me acuerdo de la segunda pregunta. Me preguntaste si era un buen momento para comprar. Sí, soy una persona bastante dispersa y que me emociono tanto con mis respuestas que pierdo el hilo con la pregunta anterior. Suele pasar, amigo, tranquilo. Mira, como te repito, esto va a ser una respuesta en opinión personal, ¿ya? Pero yo creo que en este minuto la incertidumbre a nivel país, política, social y sanitaria, es tan grande que yo creo que no es un buen momento para hacer inversiones ilíquidas y que sean de largo plazo. ¿Ya? Yo creo que no es un buen momento. Yo creo que, dado lo que no sabemos cómo se va a seguir comportando la pandemia, por ende no sabemos qué tan estable va a estar el mercado laboral, no sabemos qué tan estable va a estar el mercado financiero en general acá en Chile, se vuelve un poquitito más riesgoso. Eso por un lado. Por segundo lado, la situación política, ¿ya? La situación política es algo que también está generando muy alta incertidumbre. Y si Chile al final se vuelve un país donde se ponen condiciones y limitaciones muy grandes a la inversión extranjera,
donde se empiezan a generar una cantidad de impuestos hasta por respirar, se vuelve muy riesgoso meterte en inversiones ilíquidas, porque es mucha gente la que se va a querer ir del país, es mucha gente la que va a preferir invertir en otros países que van a ser más estables económicamente que en Chile en su minuto, y te podéis meter al final en una inversión donde quizás no se te va a devaluar tu propiedad, ¿ya? Porque al final, como bien dijo Héctor en algún minuto, las propiedades por lo menos te cubren la inflación en la mayoría de los casos. Pero puede ser que tú esto lo tomaste como una inversión y nunca podáis salir de ahí, o sea, no tengáis como venderla el día de mañana, que tengáis una necesidad mayor de capital, o si es que vais a querer mantenerlo en arriendo, pucha, puede ser que al final, por ejemplo, nos tiren otra cuarentena de 3 meses, la persona que te está arrendando se queda sin trabajo, te va a empezar a decir, pucha, César, no tengo cómo pagarte el arriendo. Y tú vayas a ver que, oye, 3 meses que te están pagando un porcentaje del arriendo, un 20%, un 50%, y estos 3 meses se vuelven 6 meses, y tú vayas a decir, ¿sabes que esto no está haciendo negocio para mí? No estoy teniendo cómo pagar los dividendos del crédito, mejor voy a querer vender el departamento. ¿Y quién te lo va a comprar? Va a tener que hipotecarlo. Claro. Entonces, si tú te querías ir a términos más técnicos, lo que está haciendo mucha gente ahora para en el fondo, dado que no van a poder vender su casa o el departamento donde están viviendo, lo que hacen es tomar un crédito hipotecario por un monto equivalente al de su propiedad, y con eso hipotecan su casa. En el fondo, no tengo cómo pagarte el crédito el día de mañana, bueno, te entregué mi casa, y con eso la gente que se quiere ir del país se va del país. Claro, la dejan en prenda al final. Claro, la dejan en prenda y no, como que se ve castigado un poco en precio, pero no pierden, no se quedan con el cacho para siempre, ¿me entendí? Pero recapitulando, si tú me preguntas a mí si ahora es un buen momento para meterse en un bien inmueble, yo te respondería que no. Perfecto. Me encanta, Yair. Muy bien, crítico. Muchachos, gracias, yo les agradezco la invitación, tremendamente entretenido el programa. Aquí consiguieron un auditor más, y cuando quieran, yo feliz del tema que consideren el que pueda contribuir, yo feliz de poder participar. Yair, ¿dónde la gente puede encontrarte? Nos habías comentado que tenía ahí algún marketing que podrías dejar al final del capítulo. Sí, para comentarle a la gente, aparte de mi trabajo particular, yo trabajo para la empresa Parque Arauco, ayudo a mi papá. Mi papá tiene una corredora de propiedades, es una empresa familiar, chiquitita, somos 6 personas, y yo le creé hace un tiempito las redes sociales, así que nos pueden buscar en Instagram. Hay muchos departamentos bonitos en arriendo para la compra, hay casas, hay de repente tips de inversión. Pueden buscarnos como @propiedadesnbcorta.chile. @propiedadesnbcorta.chile. La empresa se llama Propiedades NB, así que bienvenidos todos a poder encontrarnos ahí también, y los dejo más que invitados. Perfecto, muchas gracias. Agradecer también a Sebastián, a Héctor por la interesante conversación. Agradecer de nuevo a Yair, y algún comentario final que quieran decir algunos de los otros panelistas. Que tiene el nombre al fondo. ya que Se tiran las papitas. Sí, pues. Eso lo dejo a criterio de cada uno. Yo he aprendido a lo largo de mi vida que uno puede estudiar finanzas, pero para ser realmente una persona responsable, uno, antes de dar un consejo, tiene que conocer el perfil del inversionista, saber qué tan averso al riesgo eres, saber que el capital que quieres invertir. Y como yo no tengo esos datos de todos los auditores, no me siento con la capacidad de recomendar. Hay muchos administradores de fondos que manejan fondos inmobiliarios. Yo les dije, Asset Chile, está la Reinvial, está el Vice, el Banco Santander, el Ban Chile también tiene fondos inmobiliarios. Pueden meterse ahí en las distintas páginas, pueden buscarlo a través de distintas plataformas como Renta 4, por ejemplo, y ahí hacer sus propios análisis de acuerdo a su perfil de riesgo y su perfil de inversionista, a ver dónde conviene. Perfecto. Buena. Con esto vamos cerrando. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, suscríbete para invertir en tu futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita, y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.